Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Muy buenos días para todos. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pancha la Vida. Nos seguimos encontrando en Berlín. Estamos yendo hacia el centro, como quien dice, porque nos vamos a encontrar con un amigo para hacer un walking tour. Exacto, Berlín ofrece mucho, tiene muchos museos y bueno, pasó mucho de historia por acá. Y lamentablemente hace 10-15 minutos se largó una lluvia fuerte, pero bueno, nada, eso no nos impide de que con un poquito de abrigo y un paraguas de darle para adelante. Así que ahora la idea es tomarse un trencito, creo que tenemos 10-15 minutos hasta el centro y ya arrancamos la caminata. Y por este motivo es que hoy Lucy no nos acompaña Sí. en esta parte de este video. Es que la realidad es que está frío y bueno, con la lluvia ya no... Hay que cuidarla de la tos. Hay que cuidar a la viejita. Y además, dijimos que es un amigo, pero como mencionamos en el capítulo pasado, es alguien muy particular en este canal y en la vida de Pancha la Vida. En un rato lo van a descubrir. S9 nach Spandau über Friedrichstraße, Berlin Hauptbahnhof. Lo importante a esta hora, María Fer, es que llegamos al centro y que no llueve. Es verdad, hace un frío. Hace un frío de la masita y acá están en otoño, pero no, esto es un invierno, por lo menos allá en el Río de la Plata esto sería invierno. Pero mirá, la gente igual anda, miren esa chica ahí, anda de pantalones cortos, hemos visto de otoño, exacto. Hemos llegado acá al centro de la plaza de Berlín y tenemos acá un amigazo de la vida que lo pude conocer en Ecuador, en la playa, mientras tomamos un mate. Él es Nico Sosa, un gran amigo del alma y además es el autor y el escritor y todo de la canción Pancha la Vida, la que ustedes escuchan y que siempre nos pasan diciendo qué buena que está. Acá está el hombre. Tienes la cara. ¿Cómo andas, Niquito? ¿Todo Muy bien? contento de recibirlos. Bien. ¿Qué pasó? ¿Llegamos? Llegaron. ¿Llegamos acá? Finalmente. Sí. Increíble. ¿Cuándo ahí se arrancaron? Estamos hace 2 años y medio. Ok. 2 años y medio. Bueno. Para Nico, vos viviendo acá, 2 años y medio viviendo acá, más o menos. desarrollando tu arte. Exactamente. Berlín es una ciudad bastante inspiradora, digamos, con bastante información. Ajá. Y bueno, terminé acá sin planearlo, había empezado por Sudamérica y Bien, me acuerdo. empecé medio random y acá estoy. Bueno, ¿y hoy qué vamos a pegar una vueltita? Una lluvia, nos vamos a pegar una duchita. El Nico nos decía que este frío puede llegar a ser un día de invierno, no es necesariamente un día de otoño, así que el frío que estamos sintiendo también es medio... Sí, que hay 11 grados, creo. 11 grados y un poquito menos se siente, me parece. Sí. Básicamente que no somos unas mantecas, está diciendo Nico. No, que es normal lo que están sintiendo, yo lo estoy sintiendo también. Sí, es muy variable. Claro. Como que ahora, octubre, noviembre, arranca como un Sí. pico para arriba, para Te puede dar un abajo. poco de calor a mediodía y de noche estar... Es que ha pasado que un día tenés como menos 5 y nieva, y al otro día capaz que hay 18 y salió el sol. Claro. Y decís, loco, ¿qué pasó? Bien. Manga corta y al otro día estás ahí haciendo un muñequito de nieve. Hoy fue el muñequito de nieve. Hoy fue casi un muñequito de nieve. Bueno, vamos a arrancar, vamos a dar una vueltita y que nos va a explicar un par de cosas que está copado acá de Berlín, que es una capital poderosa. Sí.
Allá vamos. Ahí va. Nico, acá se ven las diferentes capas que tiene Berlín en su época de capital histórica. Sí, o sea, este es un excelente punto porque te das vuelta y por ejemplo acá tenés uno de los edificios más viejos del siglo XIII, que es la iglesia de Santa María, St. Mary's. 30 grados para acá tenemos uno de los más emblemáticos, que es la TV Tower. Hecha en la época 60, ¿no? Exacto. Ahí va. Exactamente, cuando Berlín estaba dividido este-oeste y Alemania estaba dividido en dos. Bien. Y de esta misma época también tenemos como este tipo de edificación que la vas a ver mucho del lado este, que es la vivienda modelo caja de zapato. Le decían así, de hecho, ¿no? Sí. Ahí va. Sí, porque tiene forma de como de cajonera. Ajá. Muchas veces, y también era una forma de dar igualdad de vivienda para todas las partes, que era un concepto importante en la parte socialista, ¿no? Alemana. Claro. Para acá tenemos la Intendencia de Montevideo. Pero la de Berlín. La de Berlín. Ahí va. Rathaus Berlín, la Rotes Rathaus. Rotes es la roja, digamos. Bien. También construida en el siglo XIX con esta arquitectura neogótica. En cada barrio hay una, pero acá es la principal. Más hacia atrás hay un pueblito, digamos, medieval. Sí. El barrio, digamos, de San Nicolás, San Nicolai Kids. Y hacia allá, esa punta bien moderna ahí, que vamos a hablar luego, es el Humboldt Forum. Mira. Que está vinculado con lograr el Palacio Real. Entonces, mi invitación para ustedes y quien venga a Berlín es tener esa vista curiosa, porque en cada parte de Berlín, si le prestas atención, hay muchas cosas para entender y que te están contando simplemente con girar y mirar. Así. Desde la iglesia ya de San Maris, que es una iglesia luterana, han colocado en este lugar, que permanece en el mismo lugar que desde la guerra, el monumento a Martín Lutero. Y es lo que llama mucho la atención, que no habíamos visto hasta ahora, es que tiene, como pueden observar, los daños mismos de la guerra, o sea que no ha sido reconstruida. Incluso en varias partes se ven también como balazos. Realmente me llamó mucho la atención que se mantuviera y que se preservara un monumento en las mismas condiciones que terminó la guerra. Es el río principal de Berlín, que es el Spree. ¿De frente? ¿Reconocen dónde estamos? Y me suena que ahí Hitler daba sus discursos, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí, este es el Altes Museum, que era la escalera, de hecho era el lugar elegido por Hitler para dar sus discursos frente a decenas de miles de soldados y personas. Durante todo el tiempo del imperio nazi, digamos, del Third Reich, este espacio que se llama Lustgarten, solía ser el palacio, el jardín real, ¿no? De la parte de los reyes, de la familia real. Luego el partido nazi quita todo el pasto, digamos, todo el pasto real, y lo convierte en una plataforma para hacer los rallies políticos y militares. Hoy en día ese lugar es un museo y de hecho estamos en la plaza de los museos, que le dicen, que comparte con la Catedral de Berlín, una catedral también de época. Allá atrás, bueno, se sigue viendo la antena, y esto es el Palacio Real, o lo que fue el Palacio Real. Hoy en día ya es una sala de eventos de diferentes cuestiones. En el balcón hay gente ahí. Ah, mirá, sí. Son 270 escalones y creo que 12 euros para subir. Vamos a ingresar a la catedral más grande de Alemania, que desde ya les digo que incluso puede ser más grande que otros países. Veníamos copados pensando que era gratis la entrada, pero estamos viendo que hay varios carteles de tickets. Pensamos que solamente para subir había que pagar, pero me parece que es para entrar, ¿no? Sí. Marchamos.
Siguiente parada del Walking Tour que Nicolás nos viene explicando mucho. ¿Dónde estamos, Nico? En este momento acabamos de salir de la isla de los museos Sí. y estamos en la vieja Nueva Guardia. Este edificio acá está, de hecho, en una de las calles más importantes que se llama Unter den Linden. Ajá. Unter den Linden significa debajo de los árboles de lime trees. Que de hecho fue la primera calle principal de Berlín, construida principalmente para la familia real, para Sí. que la familia real pudiera ir desde el palacio, que estaba, Ajá. ya recién lo vimos, hacia el Tiergarten, Sí. que era el lugar donde ellos pasaban su tarde y salían a cazar. Tier significa animal, Ajá. Garden, ¿no? Era el jardín de caza de la familia. Este era el edificio que usaban los guardias para cambiar sus guardias, los guardias que cuidaban a la familia real, ¿no? Y a todos los palacios alrededor. Era como la casa de los caseros. La casa de los cazadores, donde hacían los cambios, básicamente, ¿no? Ajá. Donde los blandengues venían y se cambiaban, se sacaban el gorro y decían, loco finalmente, no me tengo que Claro. quedar quieto 10 horas. Hoy en día es un memorial para las víctimas de la guerra y la tiranía. Adentro hay una escultura de una artista que se llama Kate Kolditz, que dedicó a una activista también y perdió a su hijo durante la Primera Guerra Mundial. Entonces desde ese entonces siempre fue una persona muy importante, activista y con su arte. Creó una escultura que es como una madre sosteniendo un hijo, como una especie de la pietad de la Madre María con Jesús, cuando está entre las piernas. Ahí va. Una versión, digamos, un remix de una madre con un hijo, representando un hijo que ya murió, ¿no? Para dar un mensaje no solo de dolor y grieving, sorrow, digamos en inglés, sino también de reflexión, ¿no? Entonces hoy en día es un memorial bastante importante porque representa a las víctimas de la guerra, ¿no? Y la tiranía. Una plaza donde el 10 de mayo de 1933 quemaron más de 20.000 libros. Los estudiantes y docentes que apoyaban al partido nazi, organizados por el partido nazi, organizados alrededor de Alemania, salieron a quemar todos los libros que consideraban impuros para el espíritu alemán. O sea, el objetivo era limpiar la raza aria, ¿no? O sea, purificarla en ese sentido. Sí, con espacio para 20.000 libros. ¿Para el que quemaron? Exacto, representa la cantidad de libros que se quemaron. Qué bárbaro. Pero en el 1800 él dijo, donde se queman libros, muy probablemente también quemen personas. Esto fue más de 100 años antes de que esto pasara, lo cual siempre es un mensaje muy fuerte, decir cómo la historia se repite y cómo el manejo de la información, eso que decía Fede, como el cambiar canciones, censurar libros, hoy en día con las redes sociales. ¿Quién elige lo que nosotros vemos? El algoritmo. ¿Quién está a cargo del algoritmo? Los dueños de los medios de comunicación. Una de las plazas más lindas, considerada por berlineses y no berlineses, una de las más lindas de Berlín. Se llama Gendarmenmarkt. Antes acá había una gendarmería, digamos, donde dormían los soldados, por eso se le llama así. Y es muy especial porque tiene dos iglesias protestantes de dos religiones, dos comunidades distintas. Entonces, desde hace muchos años representa un poco para mucha gente la tolerancia, ¿no? Y Claro, en el mismo lugar. la coexistencia de culturas distintas, que es una de las cosas tan particulares de Berlín, ¿no? La diversidad cultural y de comunidades que viven acá. En refacción. Que luego se prendió fuego y durante la Segunda Guerra también quedó medio destruido y luego lo hicieron el upgrade a concert house, casa de concierto. Pero ya de la época del teatro era muy prestigioso, incluso, por ejemplo, Mozart vino a ver sus propias piezas interpretadas por otras personas a este teatro.
es Londres. Llegamos al famoso Checkpoint Charlie, este paso fronterizo podría ser, y esto se daba para cuando estaba el muro de Berlín. Era un paso legal que permitía pasar a diplomáticos del oeste al este, obviamente que eran casi que los únicos autorizados a pasar. Y vemos de ahí, de este lado, vemos a uno de los militares, si no me equivoco fue el último en hacer como que la guardia antes que este punto dejara de existir como tal. Para que vean un poco la magnitud de lo que es el muro, no es solamente la parte céntrica, tampoco es una línea recta, ¿no? Va pasando por todo Berlín y ahí baja por ahí también. Gigante. La Bernauer Straße es uno de los puntos donde se puede ver bien todo esto del muro. Hay muchas historias de escapes también, de túneles que construyeron las personas. Mucha gente que escapó o que se logró ir al este antes que se cerraran las puertas en esa migración. Luego eran los que hacían los túneles para ayudar a la gente del este a escapar, porque la gente del oeste tenía ganas de ayudar, no era que no los recibían, No, claro. sino que eran Sí, en definitiva eran todos alemanes, ¿no? exacto, y eran esta familia. O sea, fue una cuestión política, no era que la sociedad quería dividirse. Exacto. Estos eran los autos soviéticos, ¿no, Nico? Ahí va. Tenías que esperar unos 10 años, ¿Cómo? te ponías en una lista de espera Sí. si querías un auto y tenías que esperar aproximadamente unos 10 años para recibir uno, a no ser que tengas algún contacto ¿A qué edad te en podías el anotar? sistema. No estoy seguro. Si lo estás de jovencito, esperas 10 años, tenés 18, Eran ya está. mayoritariamente iguales, algunos eran como medio camioncito, digámosle. Sí. ¿Y hoy en día se pueden alquilar? ¿Cómo es el tema? Se pueden alquilar, Sí. se puede pasear por la ciudad, pero no son muy ecológicos porque consumen mucho. Sí, recién pasaron que lo filmamos y le dejan un olorcito en el aire. Dígame. Hay una historia de este edificio cuando el muro estaba activo, estaba dividido, una pareja con Sí. un hijo treparon ese edificio allá arriba Sí. en la noche mientras un auto de este lado, del lado este, sabía, con un camión, Sí. los vinieron a buscar en silencio y ellos tiraron una linga por arriba del muro, la engancharon al camión y se tiraron. Qué locura. La pareja con el hijo enganchados a la linga. Ajá. Y escaparon del este al oeste Del- porque se subieron al auto y Y siguieron para allá, por esa avenida. sí. Qué loco. Un mural que instalaron en la época de la DDR, que bueno, es una representación utópica del socialismo, ¿no? Que era ideal, pero difería con la realidad, digamos. Acá ves a todos los miembros de la sociedad, el arte también incluida, los niños, ¿no? Representando a la juventud, los distintos miembros de la sociedad como las partes de trabajo del campo, la industria, el deporte allá en el fondo, la familia, nada, representando ese ideal de sociedad donde todos están al mismo nivel y que todos están contentos con el sistema. Todos, vale la pena destacar, arios, ¿no? Es verdad, tenés razón. Es cosa de mandinga, pero salió el sol y se ve el arco iris, María Fernanda. ¿Te das cuenta de eso, no? Dejan de pelearme. No puedes llegar a Están ver. chicateando porque lo veo poco. Ahora se está notando un poco mejor porque el sol está dando más. Ah, en la cámara te vas a dar cuenta mejor. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Preguntale acá al hombre. ¿Qué ves enfrente? ¿Qué vemos? Sí. Aparte del arco iris, un Sí, gran aparte del edificio. arcoíris. Un gran edificio. Y adelante hay un Árbol. árbol. Y está sobre un No sé, ¿sobre qué? Parque. Un parque. parking, un parking. Un parking. Y abajo del parque. Parque de que dale. Me tragué el chicle, riéndome, me voy a tragar el chicle. Nos estaba contando el Nico que este parking que nos hizo juego recién es o fue. Fue, Sí. ya no lo es, el terreno donde estaba el búnker, donde Hitler pasó sus últimos 2 meses de vida.
Donde en antes, teoría se tomó la pastillita para... antes de suicidarse, unos días antes que terminara la Segunda Guerra Mundial. Este era el búnker entonces desde arriba, ¿no? Sí. Visto en el mapita. ¿Cuánta gente entraba, Nico? Pero más o menos, ¿cuánto? familias. Habían por lo menos 6 familias Sí. de comandantes generales viviendo adentro, o sea que unas esas 50 personas Claro. estarían viviendo ahí. Y acá pasó seguro los últimos 2 meses antes de que terminara la guerra. Sí, y tiene sentido, como una especie de... Muchos historiadores dicen que era como el capitán hundiéndose con el barco, porque Berlín fue la última ciudad en ser tomada por Ajá. los aliados, los soviéticos, y el parlamento está a 5 minutos de acá. Ajá. Que incluso se dice que había un túnel, no estoy seguro a chequear, pero Claro. que conectaba directamente el parlamento con el búnker. A las víctimas del Holocausto, al memorial de las víctimas judías del Holocausto, porque habían otras comunidades que tienen sus respectivos memoriales. Esto era para la comunidad judía particularmente. Debajo hay una especie de centro de información con nombres, pertenencias de muchas de las víctimas, pero afuera esto básicamente son 2.711 cubículos, piedras, que todas están de alguna forma un poco distintas de la otra, o sea, ninguna es igual en altura y en ángulo. Diseñada por Philipp Eismann, terminada en 2004 y fue financiada por el gobierno de Alemania y la embajada de Estados Unidos. Él es un arquitecto judío norteamericano. Con las bicicletas. Nico, llegamos. ¿Dónde? Llegamos. A la mítica. A la mítica puerta de Brandenburgo. Bien. ¿Simboliza? Simboliza, bueno, Para el figura- berlinesco. ¿Se le dice berlinesco? Para el berlinés. Berlinés, ahí va. Bueno, es un icono de la ciudad, es bastante un orgullo de la ciudad. Y también la cuadriga, que son los 4 caballos con la diosa arriba, ¿no? Ajá. Representa la victoria, con la cruz de los germanos, ¿no? Y el águila, que es el símbolo también germano, en la victoria entrando a la ciudad de Berlín. ¿Qué te está dando la Berlín? Muy linda. ¿Sí? Muy silenciosa a pesar de lo turística que es, Ajá. ¿no? Muy- Y tranqui, la verdad que también tranqui. A pesar de ser una ciudad que es capital, que como todos sabemos que siempre hay de todo, se siente muy tranquila y muy segura. Me gustó ese dato random, Nicolás. El dato random. ¿Cuál fue el dato? El dato es que en el Hotel Adlon, en el segundo balcón, el segundo piso, digamos, ¿El que está prendido será? pero de este lado. Ahí va, sí. Mirando hacia acá es donde Michael Jackson sacó al bebé por el balcón, que casi se le escapa, así que lo tenía medio Rey León, así Simba en la sábana. Sí. Sí, exacto. Sacó la cigüeña y casi se le va. Mirá. Bueno. La vamos a hacer en versión candombe, que para quienes no conozcan, es un ritmo tradicional uruguayo, traído desde África, es candombeado, medio repiquete. Candombeamos Ahí va. la típica uruguaya de candombear cualquier canción. Cualquier canción, me encanta. Ya se prende el motor y se abren los caminos que llevan a horizontes de color. La pancha ya con culturas y destinos, brindemos por los rumores.
pancha, pancha va la vida. Que el grito se encargue, quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida. Mejor me subo con ella y me voy. Allá va la pancha, pancha va la vida. Que del resto se encargue, quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, a la vida. Mejor me subo con ella.